Según los datos más recientes de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo padecían algún trastorno de salud mental en 2021, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 7 personas en la población global, una cifra que ha ido en aumento en la última década y que sitúa a los trastornos mentales entre las principales causas mundiales de discapacidad. Entre estos problemas los más frecuentes son los trastornos de ansiedad y de depresión, que juntos afectan a cientos de millones de personas en todas las regiones del planeta. La OMS destaca que los trastornos mentales pueden causar dificultades severas en la vida diaria, afectando el rendimiento laboral, las relaciones familiares y la capacidad de participar en la comunidad, y que quienes sufren condiciones mentales graves tienen una esperanza de vida entre 10 y 20 años menor que la población general, en gran parte debido a la falta de atención adecuada y al estigma social. Además, un informe global señala que la mayoría de personas con psicosis o trastornos graves no reciben ningún tratamiento efectivo y que el gasto en salud mental representa menos del 1,5% de los presupuestos sanitarios en muchos países de ingresos bajos y medianos. Expertos en psiquiatría y salud pública han advertido en repetidas ocasiones que pese a la enorme carga que representan estos trastornos, segundo factor principal de discapacidad a nivel mundial, los servicios, recursos y profesionales especializados siguen siendo insuficientes para hacer frente a una demanda que sigue creciendo con las presiones contemporáneas del estilo de vida, la economía global y las secuelas de situaciones traumáticas como la pandemia de COVID-19. Estos especialistas llevan años describiendo este fenómeno como una crisis global de salud mental que ha ido creciendo incluso antes de la pandemia de COVID-19, pero cuya atención y respuesta de los sistemas sanitarios sigue siendo insuficiente. Como decía al inicio, según informes de la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en todo el mundo conviven actualmente con algún trastorno mental. Los más frecuentes son la ansiedad y la depresión, y afectan a cientos de millones de adultos y jóvenes en todas las latitudes y edades. Estas condiciones representan la segunda causa principal de discapacidad a nivel mundial y generan no solo sufrimiento individual, sino también un enorme impacto económico global, con pérdidas estimadas en alrededor de $1 billón al año en productividad perdida. La OMS también subraya que la brecha de tratamiento es alarmante. En muchas regiones, más del 70% de las personas con trastornos graves no reciben ninguna atención formal y la inversión en servicios de salud mental continúa estancada en torno al 2% del presupuesto total de salud en la mayoría de los países, una cifra que no ha mejorado en una década. Psiquiatras y profesionales sanitarios coinciden en que la escasez de recursos, incluyendo personal especializado, medicamentos esenciales y servicios comunitarios, agrava la falta de atención adecuada, especialmente en países de ingresos bajos y medianos, donde hay menos de un profesional de la salud mental por cada 100.000 habitantes, frente a más de 60 por cada 100.000 en economías más ricas. Incluso dentro de los sistemas sanitarios más desarrollados, las consultas y listas de espera se saturan. Recientes datos muestran un aumento notable de solicitudes de ayuda, por ejemplo entre profesionales sanitarios en España, donde los casos de trastornos mentales atendidos han crecido de manera significativa, dominados por ansiedad y estados del ánimo. Esta combinación de alta prevalencia, brecha de tratamiento, insuficiente inversión y presión creciente sobre los servicios ha llevado a muchos especialistas a afirmar que, aunque no ha sido declarada oficialmente como tal, la salud mental constituye uno de los desafíos de salud pública más urgentes de nuestro tiempo, con efectos que se sienten tanto en la vida individual como en el tejido social y económico de las naciones. Los datos globales más recientes de la Organización Mundial de la Salud ofrecen una imagen inquietante de la situación de la salud mental en el mundo y de sus consecuencias más extremas. Cada año aproximadamente 720.000 personas se quitan la vida por suicidio, según estimaciones oficiales de la OMS, lo que equivale a que más de 1 de cada 100 muertes en el mundo es por suicidio, y sitúa este fenómeno como una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todas las regiones del planeta.
Estas cifras revelan que, pese a los esfuerzos internacionales, la reducción global de suicidios prevista en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 está muy lejos de cumplirse. Con las tendencias actuales solo se lograría una disminución de alrededor del 12% en lugar del 33% propuesto. Además, más del 70% de los suicidios ocurren en países de ingresos bajos y medios, lo que refleja no solo un problema clínico, sino profundas desigualdades en acceso a servicios de salud mental y recursos de apoyo. Aunque algunas tasas globales han mostrado descensos graduales, la OMS advierte que estos cambios son demasiado lentos frente a la magnitud del sufrimiento humano. La mayoría de los casos de depresión, ansiedad o trastornos graves siguen sin tratamiento y el suicidio continúa siendo un desenlace trágico y prevenible que afecta tanto a jóvenes como a personas adultas, con un 56% de los casos ocurriendo antes de los 50 años. En algunas regiones del Caribe y África subsahariana se registran tasas notablemente altas, como por ejemplo Guyana, con más de 40 suicidios por 100.000 habitantes, muy por encima de la media mundial, y en algunos informes históricos Lesoto supera incluso los 80 por 100.000 en ciertos años. En la Unión Europea, países como Eslovenia, Lituania y Hungría han reportado tasas relativamente altas, cercanas a 15-20 casos por 100.000 habitantes, aunque con tendencias variables según las políticas de prevención y los cambios sociales. Más allá de cifras absolutas, las diferencias reflejan cómo las condiciones sociales y estructurales, como la desigualdad económica, accesos a servicios de salud mental, estigma cultural y políticas públicas, influyen de manera profunda en estas cifras. En muchos lugares las tasas elevadas coinciden con escasez de profesionales, bajos presupuestos sanitarios y falta de redes comunitarias de apoyo. En otras palabras, no hay un único epicentro mundial de los problemas de salud mental, pero sí hay patrones preocupantes. Los países con menores recursos y servicios de salud mental tienden a ser una carga desproporcionadamente alta de suicidios y sufrimiento psicológico. Y algunos países avanzados también enfrentan retos significativos en poblaciones específicas, como hombres mayores o jóvenes con estrés social acumulado. La Organización Mundial de la Salud utiliza la clasificación internacional de enfermedades para definir y agrupar los trastornos mentales, del comportamiento y del desarrollo. Esta clasificación contiene múltiples categorías de diagnóstico, incluyendo trastornos del neurodesarrollo, psicóticos, del estado de ánimo, de la ansiedad, relacionados con el estrés, alimentarios, por uso de sustancias, de personalidad y muchos otros. En total, el capítulo correspondiente contiene más de 160 categorías principales de trastornos mentales, conductuales y del neurodesarrollo, cada una de las cuales puede incluir diversos subtipos clínicos. El Manual Estadístico de Psiquiatría, que se usa principalmente en Estados Unidos, clasifica también una gran cantidad de condiciones. Según algunas fuentes, este manual contiene criterios diagnósticos para más de 200 trastornos mentales diferentes. Antes de las revisiones más recientes, en ediciones anteriores se reconocían más de 300 trastornos conductuales y mentales codificados específicamente para investigación y práctica clínica, lo que da una idea de la complejidad y el número histórico de condiciones consideradas.